Muy buenas a todos. La semana pasada ya montamos el circuito serie, el primer circuito que alimentamos con una batería, una pila 9 voltios, y empezamos a realizar mediciones con nuestro polímetro de mediciones de tensión, intensidad y bueno, continuamos con la medición de resistencia. El siguiente circuito que tenéis que montar es el circuito paralelo. Bueno, pues al igual que la semana pasada, yo os lo voy a explicar cómo se hace la práctica, cómo se realizan las mediciones y vamos a ver cómo se calculan los valores. No voy a dar explicaciones de los cálculos, pero sí que, bueno, a mí lo que me interesa aquí es ver dónde medir, cómo se mide, cómo hay que configurar el polímetro. Entonces, en cuanto al circuito paralelo que vamos a montar, está formado por 3 resistencias, es muy sencillito. R1 2200 ohmios, R2 1000 ohmios, R3 220, alimentado con una pila de 9 voltios. Este es mi ejemplo. Vosotros os cambiaré los valores de resistencia para que hagáis vuestro ejercicio. En cuanto a los cálculos, pues son muy sencillos. Igual que la semana pasada, pues R1, nos fijamos valor de R1, o sea, colores de R1. Pues aquí lo tengo. Es rojo, 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 ¿vale? O sea, nos damos los colores rojo, rojo, rojo y tabla de colores 2200 ohmios. R2, lo mismo, marrón, aquí está, marrón, negro, no sé si se aprecia, las sombras estas, bueno, marrón, negro, rojo, apunto colores, marrón, negro, rojo y 1000 ohmios. Y con R3 igual, marrón, rojo, 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 marrón. A ver, yo lo diré, rojo, rojo, marrón, 220 ohmios. ¿Vale? Con estos valores que ya hemos calculado, los vamos trasladando a la tabla. R1, R2 y R3 y R total. La R total la tenemos que calcular. Pues bueno, como se calculan 3 resistencias en paralelo, ¿no? Aplicamos la formulita y nos da un valor de 166 ohmios. La trasladamos a nuestra tabla. 166, a ver, aquí lo tengo, 166,6 ohmios. Muy bien, ahora calculamos las intensidades. Intensidad total es la tensión total partida a resistencia total, vale, 54 miliamperios, y las intensidades parciales I1, I2 y I3, que están en las 3 ramas, que atraviesa R1, R2 y R3 respectivamente, pues las calculamos. 9 partido de los valores de resistencia. En fin, tenemos las intensidades parciales. Como ya tengo todas las intensidades, las traslado a mi tabla. La intensidad 41 miliamperios, bueno, las traslado. Y la tensión a la cual están sometidos las 3 resistencias es la tensión total, circuito paralelo, 9 voltios en cada uno de sus recuadritos. Y la potencia, como no tenemos batímetro, la calculamos también por la ley de la potencia, la ley de Watt. Muy sencillito, tensión por intensidad. La potencia total y las potencias parciales. Esto no tiene más historia. Y lo trasladamos todo a nuestra tabla. Ahora vamos a valores medidos. Esto ya sí que tenemos que echar mano de nuestra resistencia, nuestra placa protoboard y nuestra tabla y nuestro bolígrafo, rótula. Vale, voy a medir aquí estos valores. Muy sencillito, configuramos el polímetro para medir resistencia. Lo voy a poner en 2K, si tengo margen límite de escala, si tengo que subirlo, pues lo subo. Bien, empezamos por la resistencia 1, 2200 ohmios. ¿Vale? Aquí está. Bueno, a ver. Ahí está, fijaos que es un 1 a la izquierda y es que no, como marca como mucho 2000 ohmios, tengo que cambiar de escala. Bien, esto es 2170. Este es el valor real de la R1. Vengo a mi tabla y apunto 2170. R2. Vamos a ver, R2 es la de, yo lo diré, 1000 ohmios. Vengo a mi polímetro, a mi resistencia de 1000 ohmios y apunto. Bien, puedo bajar escala y ganar precisión. Lo pongo el límite de escala a 2K. Y entonces, bueno,
he ganado un poquito. Estos son 993 ohmios. Estos son valores reales. 993 ohmios. Y R3, pues lo mismo. ¿Vale? Aquí y lo mido. 219, no son 220, el teórico son 220 y aquí son 219. Ahora asocio las resistencias en paralelo y lo mido, a ver qué me da. Venga, ya las he puesto todas en paralelo. Fijaos que están todas en la misma fila, todos sus terminales, y aquí pues igual, todos en la misma fila. Medimos con nuestro polímetro, a ver dónde está el polímetro, aquí. Y nos da un valor de 166 ohmios. Voy a mi tabla y apunto 166 ohmios. Bueno, voy ahora a conectarle la pila y a medir pues bueno, las tensiones y las corrientes parciales. Bueno, ya le he conectado la pila de 9 voltios a nuestro circuito y vamos a medir las tensiones y las anotamos. Como están en paralelo, las tensiones son todas las mismas. Estos son, bueno, a ver, voy a cambiar la polaridad, pero va a dar lo mismo. Son 9,15 en R1, lo mismo, ¿vale? 9,15 en todas. O 9,14. Y la tensión total, pues también 9,14, ¿vale? Todo está en paralelo, no tiene más historia. 9,14, 9,14, 9,14 y 9,14. Ahora hay que medir las, a ver, os lo muestro, las intensidades parciales. I1, I2 y I3. Vamos allá. Configuramos el polímetro para medir intensidades. En este no hay que cambiar la pinza, se queda la pinza roja donde está, la negra también, y nos vamos a miliamperios. 200 miliamperios. Bueno, pues voy a medir la intensidad en la resistencia 1, en la de 2200 ohmios. Abro el circuito, dejo ahí la patita de la resistencia y pincho donde he abierto, que es en el borne positivo, entre borne positivo y la patita esta de la resistencia, el terminal de la resistencia. Y ahí lo tengo, no se ve, vamos a ver. 4,1 miliamperios. Pongo en su sitio y anoto 4 y 1, 4,1 miliamperios. 4,1 miliamperios. Bien. Y 2, pues la misma historia. Levanto el terminal de la resistencia 2 y ahí donde he levantado tomamos nuestro, a ver que se vea en pantalla, un poquito difícil, a ver, bueno, pues paciencia, ¿vale? Es donde he levantado, que es aquí y aquí, pues coloco mi polímetro, 9,1 miliamperios. 9,1 miliamperios, estos son miliamperios. Y me queda ahí 3, vale, coloco la resistencia 2 en su sitio. A ver, está complicado, pero bueno, se puede hacer. Y me queda la resistencia 3. Cuidado que están quemando. Estamos en los límites de potencia soportada. Bueno, son de medio vatio. Ahora comparamos las potencias. Vale, mido. Se lo voy a poner al revés para que no salga negativo en el polímetro, pero que es lo mismo. Y aquí me sale 41,6 miliamperios. 41, aquí no he tomado antes, así, 41,6 miliamperios. Y me queda la intensidad total. ¿Vale? Conectamos la resistencia en su sitio y abro el circuito, por ejemplo, en positivo y conecto el terminal rojo de la pila con el circuito donde lo he abierto, 54,9 miliamperios. A ver, lo anotamos, 54,9 miliamperios. Ya está
los valores de la potencia, como no tenemos batímetro, no tiene tampoco sentido, más historia, los calculamos multiplicando los valores reales de tensión y por los valores reales de intensidad. Bueno, fijaos que si comparamos la intensidad calculada son 54 miliamperios y aquí da 54,9, la intensidad total. Y es que tampoco nosotros hemos puesto valores de pila de tensión de 9 voltios y tampoco son 9 voltios, son 9,14. O sea que los cálculos son muy parecidos a los valores medidos. Entonces sería correcto. Vamos a ver cómo se simula en el Cocodril Eclipse y terminamos ya el vídeo. Y bueno, esta simulación pues también nos va a permitir para comparar los valores simulados con los medidos y los calculados. Nada, como siempre, colocamos nuestras resistencias en paralelo, en este caso 2200 ohmios, 1000 ohmios y 220 ohmios. Asociamos, ponemos los cablecitos por la parte de abajo. Vamos a poner ya los 3 amperímetros y hacemos la asociación paralelo. 3 amperímetros, cada uno en una rama, un amperímetro que me va a medir la intensidad total del circuito y vamos a colocar un voltímetro también. Bueno, vamos a ponerle un interruptor que nosotros en el montaje práctico no lo hacemos, pero bueno, aquí sí lo podemos poner fácilmente. Y la pila de 9 voltios. Cerramos y verificamos. Fijaos, intensidad total 54 miliamperios. En fin, todas las intensidades son correctas, incluso las potencias también. Son y las mismas que en el circuito calculado, no en el circuito real. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.